Sean todos bienvenidos una vez más a un culto del día jueves 1 de mayo 2025, en el cual estaremos aprendiendo acerca de un sermón titulado No te calles. Regularmente, como seres humanos, cuando hay dificultades, cuando hay obstáculos en los cuales nosotros pensamos o creemos que no vamos a poder superarlos, e inmediatamente hay algo en nuestro interior que nos dice que tenemos que callarnos, o sea, no enfrentarlo, no seguir abriendo nuestra boca, porque a nuestra vista es imposible poder superar esas situaciones. Y en la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta esta noche que a pesar de las dificultades, que a pesar de las batallas, que a pesar de las situaciones, de las amenazas, nuestra boca no tiene que ser cerrada, o sea, no tenemos que callar. En medio de esa dificultad, tenemos que seguir proclamando lo que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros porta en las espaldas o sobre sus hombros una promesa que debe ser cumplida tarde o temprano. Para el cumplimiento de la promesa siempre ocurren desvaríos, batallas, las cuales hay que enfrentar. Y hemos estado en el primer libro de Samuel viendo cómo se va desarrollando cada capítulo. Hemos estado viendo cómo enfrentaron a Goliat, cómo este hombre llamado Saúl fue desechado, de cómo el Señor ha venido mostrando su amor, su misericordia sobre aquel hombre al cual ha puesto sus ojos, llamado David. Y en esta ocasión nos vamos a dar cuenta que llegó una temporada en la cual David tuvo que huir. Y en esa huida ocurren cosas que me llamaron la atención y que quiero que las aprendamos esta noche. Creo que hay algo maravilloso para nosotros esta noche. En el capítulo número 19 vemos cómo después de una batalla, imagínese usted, es que esto es mejor que una novela, hermano, esto es mejor que La Rosa de Guadalupe. Porque en el capítulo 19 vemos en varios intentos Saúl intentó matar a David. Pero a pesar de ello, Saúl continuaba tocando el arpa cuando el espíritu de parte de Jehová atormentaba a Saúl. David seguía tocando el arpa, o sea, no se dejaba llevar por el enojo, no se dejaba dejar por la ira, no se dejaba llevar por la venganza al no tocar el arpa, sino que continuaba tocando el arpa para que David pudiese, o Saúl pudiese calmarse. Pero una vez más en el capítulo 19 se levantan los filisteos, otra vez. Y adivinen quién es el encargado de ir a esa batalla. Adivinen quién era el encargado. Pues justamente David es una vez más enviado de parte de Saúl a esta batalla. Y como la Biblia dice, Dios estaba con David y regresan con la victoria. O sea, ya victoria tras victoria, porque lo que David enfrentaba, Dios siempre le daba la victoria. Y en esta ocasión regresaba David de la batalla. Y entonces dice que una vez más él empezó a tocar el arpa para que Saúl se tranquilizara. Y Saúl vivía con la lanza en la mano. Y tenía la lanza en la mano, y en lo que David tocaba el arpa, le dejó ir la lanza una vez más y fue clavada en la pared. Esa noche dice que David llegó a la conclusión que tenía que salir huyendo de David. Entonces se va para su casa, le cuenta a su esposa lo que había sucedido. Pero antes de esto, déjeme contarle, en el capítulo número 18, es que le digo que esto es una novela. Saúl le dice a David: mira, te voy a dar a mi hija, no recuerdo el nombre, creo que es Mical, si no me recuerdo, si no me equivoco. Te casas con ella porque, pues sí, yo quiero que seamos familia, que pues sí, más allegados, más cercanos. Y a la hora de la boda le dan, la hija de Saúl se lo dan a otro. O sea, el día de la boda, Saúl dice: no, ya no te vas a casar con David, te vas a casar con Chepe. O sea, quedó todo listo, pero la boda no se llevó a cabo.
Entonces Saúl vuelve a decirle: mira, pero tengo otra hija, negociamos con ella, porque hoy sí, de verdad quiero que seas parte de mi familia, mira, más cercanos. Y al fin y al cabo sí se llevó esa boda. Y esta mujer, cuando escuchó decir que el papá había resuelto y había dado la orden para que los soldados fueran y buscaran a David, y nomás lo encontraran, lo mataran, entonces esta mujer ayudó a David a escapar. Lo sacó por la ventana y David empezó a huir. Cuando llegan los soldados a la casa a buscar a David, se dan cuenta de que en la cama había un ídolo con pelo de cabra acostado y que no era David al que buscaban. Entonces Saúl se enojó mucho, le reclamó a la hija y se armó un gran degenere en aquel lugar. Entonces, en la huida, David busca a Samuel. Y en esa huida ocurren estas cosas que vamos a ver esta noche. Y yo de verdad, mi hermano, espero que usted logre captar la idea, porque hay cosas que únicamente se van a vencer de esta manera. El día de ayer por la noche, fíjese que como por el tipo de trabajo que yo tengo, yo media vez veo la cama, bro, y son las 6 de la tarde, yo pongo las cortinas, pongo el ventilador, 6 de la tarde, yo ya estoy dormido. 3 de la tarde, yo a veces ya estoy dormido. Entonces el día de ayer, creo que fue ayer, ya ni los días, ni viejo tengo memoria. Entonces me levanté y mi esposa estaba recibiendo una clase, y el que dijo la clase dijo lo siguiente, entre medio dormido y despierto alcancé a escuchar. Y es que uno tiene que ver las cosas no pequeñas, uno las tiene que ver grandes, porque cuando usted quiere algo, lo quiere pequeño, lo quiere grande. No, yo lo quiero grande, Señor. Yo lo quiero grande. Entonces, o sea, nada que ver con iglesia, nada que ver con ministerio. La clase se trataba de una cosa que ella está aprendiendo. Entonces le digo, cuando usted le ponga nombre, o sea, tiene que ser un nombre que usted espera que sea grande. O sea, no pequeño, sino que grande. Entonces yo dije, porque todo, dijo él, está en el pensamiento. No en lo que estamos viendo, sino que en el pensamiento. Y si no dijo eso, algo así fue. Entonces me fui a acostar con esa idea y me acordé de este texto. Y justamente habíamos pasado ya el capítulo 18 e iniciábamos el capítulo 19 ese día. Entonces yo empecé a preguntarle al Señor. Entonces yo le digo, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo tiene que ir nuestra vida? ¿Cómo tenemos que hacer nosotros para que los principios que están plasmados puedan cumplirse en mi vida? Si usted quiere que los principios bíblicos puedan cumplirse en su vida, entonces tiene que llevar a cabo los principios que están escritos. O sea, no es lo que le funcionó a Chepe, ni el que le funcionó a fulano o a sutano. No tiene que ser los principios que están plasmados en la palabra de Dios, porque supongo yo que usted es creyente, ¿verdad? Pues me supuse bien. Entonces, en esa huida que hace David, si usted me acompaña por favor al capítulo 19 de primer libro de Samuel, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Dice, después de huir y ponerse a salvo, David se fue a Ramá para ver a Samuel y contarle todo lo que Saúl le había hecho. Entonces los dos se fueron a vivir a Nayot. Póngale, estos nombres son algo confusos, pero ya vamos a ver que no están ahí por gusto. Cuando Saúl se enteró que David estaba en Nayot de Ramá, mandó a sus hombres para que lo apresaran, pero se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel. ¿Qué estaban haciendo los profetas? Está conmigo, hermano.
estaban profetizando. ¿Y qué se necesita para poder profetizar? ¿Qué se necesita? Para poder lanzar una profecía, ¿qué se necesita? Pues primero poder hablar, ¿va? Pues estos hombres estaban abriendo su boca, estaban hablando. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y también ellos profetizaron. Versículo 21. Al oír la noticia, Saúl envió otro grupo, pero ellos también cayeron en trance. Luego mandó un tercer grupo y les pasó lo mismo. Por fin Saúl en persona fue a Ramá y llegó al gran pozo que está en Secú, donde estaban Samuel y David. Preguntó: en Nayob de Ramá. Alguien respondió. Saúl se dirigió entonces hacia allá, pero el Espíritu de Dios vino sobre él y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino hasta llegar a Nayob de Ramá. Luego se quitó la ropa, se desnudó y en el suelo estuvo en trance en presencia de Samuel todo el día y toda la noche. Y ahí viene el dicho: ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? Vea lo que está sucediendo aquí en esta ocasión. Estamos viendo a este hombre llamado David con Samuel, va y se refugia en él. Dice que estaba en Ramá, pero en Ramá habían sectores o poblaciones cercanas a ellos que formaban parte de la misma ciudad. Y ve lo que dice en el versículo número 18. Después de huir y ponerse a salvo, David fue a Ramá para ver a Samuel y contarle lo que Saúl le había hecho. Entonces los dos se fueron a vivir a Nayot. Fíjese, la palabra Ramá significa altura o un lugar alto. Y la palabra Nayot significa reposar, significa celebrar, significa alabar o significa, ¿cómo se llama? Reposar, como en casa. Ramá significa un lugar alto. Quiero recordarles que sobre David pesaba una gran promesa, que Samuel lo había ungido como el siguiente rey de Israel, pero que a pesar de que él estuvo viviendo en el palacio, no pudo vivir la promesa. O sea, estuvo ahí como un visitante que tuvo que salir huyendo para poder salvar su vida. Entonces hay momentos en los cuales nosotros como creyentes pasamos viviendo la vida en Ramá, o sea, en un lugar alto. Se nos suben los humos. Cuando Dios bendice, cuando Dios prospera, cuando Dios te da una petición, cuando Dios te exalta, es muy probable que tú te quedes viviendo en Ramá. ¿Está conmigo? No sé si a usted le ha pasado. A mí me pasó un montón de veces. Por eso es que el Señor enseña humildad. O sea, cuando estás arriba, el Señor te lleva abajo para poderte enseñar la humildad. Eso no lo enseñan en ningún seminario. Eso lo enseña la vida puro garrotazo. Entonces, Ramá era un lugar de altura. Pero ambos, Samuel y David, deciden irse a vivir a Nayob. Y Nayob significa un lugar para descansar, un lugar para reposar. Y esta palabra reposar es como reposar como en casa. Fíjese que yo tengo un gran problema. Y el problema es que yo no puedo dormir en otra cama que no sea la mía. No sé si a alguien más le pasa lo mismo. Mi mamá me dice: mira, ¿y por qué no te venís aquí unos 2, 3 días? Y de aquí salís conmigo para el mercado, y aquí están los niños, y aquí los cuidan. Y le digo: mira, mamá, es que yo no puedo dormir en casa ajena. No puedo. Porque no es lo mismo que usted esté en su casa, que esté sin camisa, con la gran panzota ahí que le cuelga, rascándose, que estar en casa ajena. Primero hay que ponerse camisa.
Entonces, esto de reposar es como en casa. Oiga, ¿cómo iba a ser posible que David y ahora Samuel, porque el que estaba con David simultáneamente se convertía en enemigo de Saúl? Entonces, tanto Samuel como David corrían peligro de su vida. Si los hallaban juntos, los iban a matar a los dos. Entonces, ¿cómo es posible que en medio de una gran persecución alguien pueda descansar? ¿Cómo es posible que alguien con una gran deuda que no se pueda pagar pueda descansar, pueda dormir? O sea, es inexplicable. Si uno está deseando que sean las 5 de la tarde para que ya no le llamen, porque es ilegal. O que para que por lo menos ya no lo lleguen a visitar. No estoy esperando eso. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda descansar, que alguien pueda reposar en esta situación? ¿Cómo es posible? Porque no significa solamente reposar o descansar, sino que también significa celebrar. Imagínese usted. ¿Cómo es posible que alguien que su vida corre peligro no solamente esté reposando o descansando, sino que también esté celebrando? ¿O podría celebrar usted en medio de una gran situación tan difícil que no le encuentre solución? ¿Cómo va? O sea, humanamente es difícil poder celebrar. ¿Sí o no? ¿O estoy hablando con ángeles y arcángeles? Solo él, solo uno. Entonces, o sea, ¿cómo es posible celebrar? Alabar ni se diga, porque también significa eso. Entonces nos vamos a dar cuenta que lo que nos dicen estos versículos quieren trasladarnos a nosotros a ese lugar de reposo y de celebración. ¿Está conmigo? Porque si no hay reposo y no hay celebración, no hay milagro. ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, porque la Biblia dice, o la Biblia nos enseña, que en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo le explico? ¿Cuántos tenemos hijos por aquí? Hay momentos que nuestros hijos piden sin saber si usted tiene. Ellos dicen: mira, fíjate que me han pedido tal cosa en el colegio. Y uno tiene que ver cómo hace. Pero el cipote tiene que ir disfrazado para el 10 de mayo. O los materiales que le han pedido para llevar el regalo a la mamá el 10 de mayo. Y ahí anda viendo uno a ver cómo hace. Pero el cipote está preocupado por los materiales que tiene que llevar, o está tranquilo. No, y el bicho está tranquilo que el papá se los va a llevar. Papá, acordate que mañana, la Isel tiene que llevar algo mañana, ya me acordé. De aquí vas a salir a buscar una librería. Acordate. Cuando, o sea, el niño está fresco que el papá le va a llevar los materiales. Pues lo mismo sucede. Cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo tiene que estar usted? Pero ¿cómo vive? La suposición tiene que ser que tenemos que vivir tranquilos, porque dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea que lo que me falta a mí ahora es porque yo no he aprendido a descansar. Porque dice: y junto a delicados pastos Él me va a descansar. Entonces, ese lugar de descanso, ese lugar de reposo, también requiere una celebración suya. Ay, pero mire, pastor, si es que para venir 1 de mayo es porque yo estaba abatido. O sea, cuando esos sentimientos que no provienen de Dios
nos embargan, nos envuelven, entonces nos estancan, no nos dejan avanzar. Es por eso que mientras David huía, mientras David estaba en ese lugar, tuvo que aprender a depender totalmente de Dios. Totalmente. Tanto así, mi hermano, tanto así, que en una ocasión no tenían para comer él y para darle a comer a los soldados, que se metió al templo, agarró los panes de la propiciación. Es como que nosotros fuéramos a la catedral y sacáramos las hostias y nos las comiéramos. Igualito. Gran sacrilegio. Entonces viene este David y aprende a depender de Dios. Es por eso tantos salmos que David escribió, entre ellos el Salmo capítulo 23, porque él tuvo la certeza, la seguridad y la vivencia de que Dios estaba siempre con él. Entonces, en este proceso, dice la Biblia que Saúl se dio cuenta dónde estaba y mandó un primer contingente para que lo apresaran. Pero, oiga, mire esta estrategia. Frente a un ejército que va usted a apresarlo, ¿cómo podría defenderse? Yo lo primero que hubiese pensado era en seguir huyendo. A lo mejor me voy. Si ya se dieron cuenta dónde estoy, mejor cambiemos de lugar. Huyamos. No, la estrategia fue mandar profetas. No sé si usted está entendiendo la locura de lo que estamos leyendo para obtener una victoria. O sea, frente al ejército que buscaba a David para apresarlo, Samuel toma la decisión de enviar profetas adelante al encuentro del ejército. Los encontraron profetizando y dice que en ese movimiento del Espíritu, el Espíritu también vino sobre aquellos que iban en búsqueda de David. O sea, que se unieron a aquella fiesta que no era terrenal y empezaron también a profetizar. Recuerda que la Biblia habla de que nosotros tenemos que llamar, o sea, abrir nuestra boca, llamar las cosas que no son como que si fuesen. ¿Está conmigo? Entonces viene Saúl y se da cuenta y dice: no, hombre, es que ustedes son muy espirituales, voy a mandar otros más carnales todavía. Se va el segundo contingente, brother, y pasa lo mismo. Se regresa el segundo contingente y mandan un tercer contingente, mucho más carnal que los otros dos primeros, y sucede lo mismo. Regresa este tercer contingente y dice Saúl: no, es que este volado lo tengo que hacer yo personalmente, pero de que agarro a David, lo agarro. Y caminando Saúl hacia aquel lugar, sucedió lo mismo. ¿Cuántos de nosotros le hemos estado pidiendo estrategias al Señor para que Él pueda ayudarnos? Fíjese que hoy estaba leyendo un libro y decía lo siguiente, y es que las oportunidades siempre están tan visibles, pero que nosotros no logramos verlas. O sea, la aflicción, la preocupación, el desánimo, la tristeza, las oportunidades están ahí, pero eso es como un velo para nosotros que no nos deja verlas. Y fíjese, en una ocasión, unos hombres, los amigos de Daniel, fueron apresados porque no quisieron doblar sus rodillas ante la estatua de Nabucodonosor.
Entonces estos hombres en Daniel capítulo número 3, versículo del 17 en adelante, dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno ardiente. Oiga, ellos le dicen a estos personajes: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. O sea, ellos solo lo creían, claro que lo creían, pero no solo lo creían, lo dijeron. Está aquí. Por eso es que el proverbio dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. A muchos de nosotros las circunstancias nos tienen calladitos. Por eso el título del sermón: no te calles. Ellos estaban frente a los soldados que iban a ser los encargados de llevarlos al horno de fuego ardiente, y ellos dijeron: mira, el Señor puede librarnos de ese horno de fuego ardiente. Óigale. Y no solo del horno, y de tu mano, oh rey, nos librará. Oiga, le dijo: oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa es la importancia de que nosotros, como hijos de Dios, podamos abrir nuestra boca en medio de las circunstancias. En una ocasión, el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto en su peregrinaje por el desierto, y por ahí había un personaje llamado Balac, que tenía su discrepancia con el pueblo de Israel, y había oído de un profeta llamado Balaam, el cual podía ayudarlo en aquel momento para poder maldecir a un pueblo que era bendecido. Entonces viene este Balac, manda a llamar a Balaam en recompensa por maldecir al pueblo de Israel. Le ofreció oro, plata y ropa, creo yo. Entonces el profeta dijo: no, hombre, este volado está fácil. Pero en todos los intentos que Balaam hizo para poder maldecir al pueblo de Dios, no lo logró, sino que palabras de bendición salían de su boca. Porque Balaam le dijo a Balac: mira, es que lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Es que lo que Dios ha maldecido, nadie lo puede maldecir. No hay agorero que pueda hacer nada, no hay brujería que pueda hacer nada, porque Dios ha dicho: benditos son. Entonces, no pudo maldecirlos, sino que palabras de bendición salían de la boca del profeta hacia el pueblo. Y si usted y yo sabemos, imagínese, el pueblo de Israel que iba de peregrinaje en el desierto ignoraba, desconocía que Dios había establecido perpetuamente bendecirlos. Y usted que sabe, que es consciente, que puedo leerlo continuamente, que Dios ha decidido bendecirlo, ¿se queda callado? Cabalito, ¿y cómo está ahorita? Calladito. O sea, el pueblo ignoraba. Moisés tenía que recordarles continuamente lo que ellos eran ante los ojos de Dios. Usted y yo tenemos la palabra escrita, la cual continuamente nos dice que Dios, mis queridos hermanos, está de nuestro lado, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro pastor, que Él es el que pelea nuestras batallas, y aún así nos quedamos callados. Y Samuel decide que en defensa manda profetas a encontrar a Saúl. En defensa, para defender su vida, para defender su libertad,
ellos decidieron mandar profetas, o sea, gente que hablara palabras de bien. Pues yo le pregunto, ¿qué pasamos hablando nosotros en cuanto a las situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Sabe? Muchos estamos hablando, estamos profiriendo, creo que así es la palabra, palabras que no provienen de la boca de Dios. Porque fíjese que Proverbio dice que así como es el hombre en su pensamiento, tal es él. O sea, usted es lo que usted piensa. O sea, si usted piensa que es un fracasado, lastimosamente no podrá salir de esa situación hasta que usted salga o saque ese pensamiento de su vida. Por eso es que dice Proverbios, me ha perdido, mira este volado, se me movió. Déjeme ver por aquí. No, se me movió, se me fue. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios sabemos lo que realmente Dios ha hecho en nosotros y por nosotros, por eso es que dice la Biblia que nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Pero ¿sabe qué sucede? Que a veces nosotros somos muy negligentes. Porque en Oseas, en el libro de Oseas, dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y a pesar de que lo hemos oído un montón de veces, nadie se interesa por ir a conocer las Escrituras. No nos tomamos el tiempo para leer el proverbio, aunque sea en el día. Hoy es 1 de mayo, voy a leer el Proverbios capítulo 1. Es que tiene 30 versículos, pastor. Cómagelo por porciones. Cuando desayune, 10 versículos. Cuando almuerce, otros 10 versículos. Y cuando cene, otros 10 versículos. Pero a pesar de que nosotros sabemos que el pueblo perece por falta de conocimiento, no vamos a las Escrituras. El culto tendría que ser la confirmación de lo que Dios ya le dijo a usted. Está aquí, hermano. Por eso es que dice Proverbios capítulo 10, dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Dios, mi querido hermano, siempre va a trazar un plan perfecto para nuestras vidas. Un plan tan perfecto que solo puede estropearlo nosotros mismos. Nadie más. Ni el diablo, ni nadie puede estropearlo. Porque cuando Balaam vio que no se podía maldecir al pueblo, buscó la forma en que el pueblo se desviara. Balaam le dijo a Balac: mira, yo maldecirlos no puedo, pero vamos a ponerle una trampa. Andate tráete unas mamalletas de ahí enfrente y sacalas cabal cuando termine el culto. Ahí vas a ver cómo le bailan los ojos a los siervos. Entonces ahí se estropeó el plan. Nos bailaron los ojos y se estropeó el plan. Pero esta noche la palabra de Dios para nuestra vida es que no te quedes callado. Ante tus circunstancias proclama lo que Dios te ha dicho.
La Biblia dice, planes de bien tiene Dios para nosotros y no de mal. Así que proclama día y noche. Por eso es que Dios le dijo a Josué, y en este libro de la ley meditarás de día y de noche, y todo lo que emprendas prosperará. Que Dios bendiga tu vida, y si Dios nos lo permite, nos vemos la próxima.